Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenas tardes. Nuevamente su hermano pastor y amigo Leonel Gamarra desde la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio de la triunidad de Dios. Ya es la parte número 14. Aunque no hemos sido muy extenso, hemos avanzado un poquito al respecto. Y como siempre digo, espero que se motive para que usted siga estudiando, profundizando y conociendo mucho más acerca de esta verdad gloriosa y maravillosa. Bien, seguimos hablando acerca de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Vamos a mirar hoy qué pasaría con nuestras vidas si nosotros negamos la divinidad de Jesús. Dentro de la Trinidad de Dios hay que aceptar Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. No porque nosotros lo digamos o la teología, por llamarlo así, de la Trinidad, así lo enseña, sino que realmente el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿qué pasa si en especial nosotros negamos la divinidad de Jesús? Muchas sectas aceptan que Jesús es un profeta, pero que no aceptan que Jesús es Dios, entre ellos los testigos de Jehová. No reconocen que Jesús es Dios, pero también entre ellos hay otras iglesias llamadas cristianas, porque los testigos de Jehová no hacen parte, aunque ya hoy en día están metidos entre ese cristianismo, no hacen parte de las iglesias cristianas evangélicas. Pero hay mucha llamada iglesia cristiana que hoy niega la divinidad de Jesús y es algo realmente alarmante y preocupante. ¿Por qué? Porque mucha gente entiende, bueno, los testigos de Jehová no lo aceptan como sana doctrina, pero como esta iglesia sí es llamada cristiana, entonces esa sí la aceptan y ahí se vuelve un peligro todavía muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, ¿qué pasará? Y espero que usted preste mucha atención, aunque también ya he hablado en otras prédicas acerca de que si Jesús es Dios o no, y allí usted puede también complementar, profundizar otros aspectos que quizás acá no mencione y que obviamente voy a mencionar muchas cosas iguales porque la Biblia es una sola y no ha cambiado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros negamos la divinidad de Jesús, escuche bien, no somos de Dios. Por muy llamado hombre o mujer de Dios que usted se haga creer o pasar, si usted está negando la divinidad de Jesús, definitivamente usted no es de Dios. Así sea líder, así sea teólogo, así sea lo que sea, usted no es de Dios. Si usted niega la divinidad de Jesús, usted no es de Dios. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 4 vamos a leer los primeros tres versículos que dice así. De hecho, hay un título que tiene la Reina Valera: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, para que vaya entendiendo a quién pertenece si usted niega la divinidad de Jesús. Dice el versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a toda enseñanza, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay que probar si que lo que a nosotros nos enseñan, es o no es de Dios. ¿Oyó? Hay que probarlo. ¿De qué espíritu está hablando? ¿Acaso está hablando de apariciones que vamos a tener o con espíritu que vamos a estar hablando? Habla de los espíritus de las personas que hablan, predican, profetizan. Dice el versículo, porque muchos falsos profetas, o sea, esos espíritus de esos profetas, a través de quién predican esos profetas, a través de quién enseñan esos hombres llamados maestros, predicadores de la palabra, porque escucharían, dijo el apóstol Pablo, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A esos falsos o a esos profetas que hoy en día se hacen llamar profetas, ¿sí? Yo debo de probar si lo que ellos están enseñando, instruyendo, realmente es o no es de Dios. Así que hay que probarlo y lo invito a que usted no se quede allí sin estar probando realmente que lo que le están enseñando realmente sea correcto a la luz de la Biblia, ¿ok? A la luz de la Biblia. Y cuando hablo de la Biblia me refiero a todo su contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo hemos enseñado, ¿sí? Y que hemos visto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento estas verdades maravillosas. Entonces dice en el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Oiga, ¿cómo se conoce el Espíritu de Dios?
o cómo se conoce en otras palabras que un hombre habla por el Espíritu de Dios. Miremos, todo espíritu o toda persona o toda palabra o todo aquel que enseña, todo espíritu que confiesa, confesar es hablar, expresar, decir, aclarar, manifestar algo, ¿sí? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo entonces? ¿Quién es Jesucristo? Dice que ha venido en carne, es decir, que ha tomado la forma de hombre. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿cierto? Y todo espíritu que no confiesa, es decir, que niega que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Ahora usted dirá, no, si es que Jesús se hizo hombre, dirán los falsos predicadores. Claro, no negamos que Jesús se hizo hombre. Entonces te pueden decir eso, ¿cierto? Pero aceptar que Jesús es el Cristo, Jesucristo, ahí están los dos. En otras palabras, que Jesús es el Cristo, es aceptar que es uno, el Hijo de Dios y por ende que es Dios. Y enseguida lo vamos a volver a recordar porque ya lo hemos estudiado. Pero hay que volver a recordar los textos, ¿cierto? Entonces, si reconocemos que Jesucristo ha venido en carne, y recuerden lo que dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que Juan en otras palabras está diciendo. Si nosotros confesamos que Jesús o que Dios vino en carne, es de Dios, ¿sí? Y si no aceptamos que Dios vino en carne, o sea que Jesús es Dios, entonces es el espíritu del anticristo, ¿sí? Para que usted lo tenga presente. Entonces, en eso se conoce, en eso se diferencia, que si una persona conoce, reconoce que Jesús es el Cristo, que Jesucristo vino en carne, o que el Cristo vino en carne, que el Hijo de Dios vino en carne, o que Dios vino en carne, ese espíritu está confesando de parte de Dios. Pero si ese espíritu niega que Jesucristo es Dios, que Jesucristo como Dios vino en carne, entonces es el espíritu del anticristo, dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. O sea, no es algo que de repente pues nace por nacer, sino porque el espíritu del anticristo ha venido enseñando este tipo de cosas y ha tergiversado obviamente o ha negado más bien esta verdad porque aunque aún los demonios ellos mismos sabían que Jesús era el Cristo, pero como hoy en día vivimos una época de apostasía, los mismos demonios están haciéndole también ahora creer a la gente que Jesús no es el Cristo. ¿Por qué digo los mismos demonios? Por lo que le acabé de mencionar, el apóstol Pablo dijo que iban a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio, aunque esto ha sido una lucha desde mucho tiempo atrás, donde la gente ha negado que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces no podemos negarlo porque si lo negamos, entonces no somos de Dios, sino que somos del anticristo, ¿sí? Voy a leérselo en otra versión, porque estoy leyéndolo en varias versiones para que usted pueda comprender también acerca de lo que estamos hablando. Dice, queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganles a prueba para ver si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, lo que le estaba diciendo en otras palabras, ¿no? Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Óigase bien, la verdad acerca de Jesús. La verdad acerca de Jesús es que es el Hijo de Dios y al ser Hijo de Dios es igual a Dios. Y vamos a recordarlo, le repito, en un momentito. ¿Sí? Dice entonces,
Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está en el mundo. O sea, es una verdad que no podemos nosotros negar, porque si usted la niega, entonces no tiene el espíritu de Dios. Vamos a mirar entonces que hablar de que Jesús es el Cristo es reconocerlo como hijo de Dios y a la vez como Dios mismo. Pero antes de ello vamos a leer en 1 de Juan 5:1 un versículo más para que entremos a recordar esos versículos. Dice 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dígase bien, Jesucristo, la combinación de los dos es Jesucristo. Decir Jesús es el Cristo o Jesucristo, estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Oiga, si usted no reconoce que Jesús es el Cristo, y reconocer que Jesús es el Cristo es reconocer que es Dios, si usted no lo reconoce como Dios, entonces usted no es nacido de Dios. Y el que no es nacido de Dios no tiene a Dios. Mire. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sabemos que Jesucristo dice que fue engendrado, ¿cierto? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo amamos a Él como también amamos a los hermanos en la fe. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es este, la primera parte. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Reconocer que Jesús es el Cristo, le repito, es aceptar que es el Hijo de Dios y por ende es aceptar que Jesús es Dios mismo. ¿Qué dice Mateo 16:15? Mateo 16, Jesús le está preguntando a los discípulos, ¿qué dicen la gente que soy yo? Pero por un momento viene y le dice a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ok, y mire lo que le dice el versículo 15 de Mateo 16. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está preguntando Jesús a sus discípulos. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos nosotros sabemos inmediatamente la respuesta que Jesús le da precisamente allí a Pedro, que cuando él mismo manifiesta que es el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado, en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él afirma, el Cristo, el Hijo, mi Padre. Jesús viene y dice, mi Padre, ¿cierto? Entonces, observemos acá. Vuelvo y le repito, reconocer que Jesús es el Cristo es aceptar que es el Hijo de Dios y por ende reconocer que es Dios mismo, que acabamos de leer, que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora escúchese bien. San Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué le acabo de decir? Que reconocer que Jesús es el Cristo es aceptar que es el Hijo de Dios y por ende aceptar que Jesús es igual a Dios, igual al Padre. Y acá los fariseos están hablando precisamente de ello, de que procuraban matarlo porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, o sea, yo soy hijo de Dios, en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, haciéndose igual a Dios. Recuerde que al Jesús declarar que era Hijo de Dios, se hacía igual a Dios. En San Juan capítulo 10, el versículo 30 al 33, yo como le he dicho, ya estos pasajes los hemos estudiado, pero hay que recordarlos para que usted entienda la idea que traigo y no piense que estoy tergiversando, acomodando el texto. Dice San Juan 10, 30 al 33, yo y el Padre uno somos. Esto enardecía a los judíos, enardecía a los judíos. Dice,
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ya no era la primera vez que lo intentaban, ya aquí ya había pasado ocasiones anteriores donde querían apedrearlo, querían matarlo. Versículo 31, tomaron piedra, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Y le volvió a decir, Él es mi Padre. Se enardezcan, se enfurezcan. Él es mi Padre, le guste a usted o no le guste, o no le guste a usted. Jesucristo es Dios. Y si le da rabia y si se enoja y quiere coger piedra para acabarnos también, pues coja las piedras que quiera, mi hijo, y tírenlas. Pero Jesucristo es Dios, así le guste o no al diablo y a usted. ¿Sí? Entonces Jesús respondió, por muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y por qué siendo hombre se hacía Dios? Porque decía que Dios era su Padre. Esa era la razón por la cual los judíos lo veían como Dios, porque al expresar que Dios era su Padre, estaba manifestando, se lo dije en la enseñanza pasada, decir que soy hijo de Dios, obviamente por adopción y todo lo demás, a mí no me van a coger a piedra, pero decir que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, oiga, porque los judíos esperaban, obviamente, al Hijo de Dios, solo que a Jesús no lo aceptaron cuando vino hace 2000 años atrás. Y voy a terminar leyendo un último pasaje, ahí mismo en San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, para que miremos eso, que reconocer que Jesús es el Cristo, es aceptar que es el Hijo de Dios y por ende Dios mismo. Dice San Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús, ¿quién? Jesús, Yeshua, ¿cierto? Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Qué bueno que dice el nombre literal para que usted no vaya a pensar que está hablando de otra persona, porque Dios es perfecto en su palabra, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, oígase bien, para que se han escrito, y usted que no crea, comience a creer, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerda que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y tener al Hijo no es simplemente reconocer que Jesús como Señor y Salvador. Claro, eso hace parte, pero es también reconocer que Jesucristo es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que por ende es Dios, ¿ok? Entonces, otro aspecto más, si nosotros negamos la divinidad de Jesús, somos engañadores y somos anticristos. Y no queremos ir en contra de Cristo, porque por medio de quién hay salvación, por medio de Él. Y si nosotros no reconocemos su verdad, vea, como dijeran por ahí, tuki tuki lulú pa la pa y la mocha, mijo. Así que yo le invito a que usted reconozca, recapacite, reflexione, se vuelva de esa falsa enseñanza que pudo haber recibido hasta de falsos apóstoles o llamados apóstoles, porque apóstoles no son, verdaderos no son. Si fueran verdaderos, hubieran enseñado que Jesús es el Cristo y por ende es Dios, el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 2, voy a leer del versículo 18 al 23. Vamos a mirar lo que nos dice acá el apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan fue de esos hombres de confianza, por decirlo en cierta manera, que tenía un afecto hacia el Señor Jesucristo que se recostaba en su pecho. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y déjeme decirle, nosotros vivimos el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿cierto? Y ahorita todo el mundo anda diciendo fulano de tal, sultano, el yerno de Trump mismo llegaron a decir Barack Obama, Bill Gates, Felipe de Borbón, y bueno, un montón de personas tratando como que de descifrar quién es el anticristo, porque hasta el mundo mismo sabe que viene un hombre a gobernar el mundo entero, ¿cierto? Y mire, la Biblia nos dice acá, ya sabéis, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y es una verdad.
Así ahora han surgido muchos anticristos y usted sabe, ¿cierto? La gente ha determinado a unas personas como anticristo, otros se han declarado a sí mismos ser Cristo y eso los convierte también en anticristo porque van en contra de las mismas leyes de Dios. Por esto conocemos que es el último tiempo. También vemos cómo cada día aumenta más la creencia de negar o aumenta más la negación de que Jesucristo es Dios y aumenta en el medio o en el ámbito llamado cristiano. Porque repito, hay sectas que hemos conocido desde siempre, desde su origen, negando a Cristo como Dios, pero actualmente llamadas iglesias cristianas, incluso en una ocasión, ya lo hemos dicho, pastores del movimiento misionero mundial, no recuerdo de qué país, pero predicando que Jesús no es Dios. O sea, terrible como cada día aumentan. No sé al respecto qué habrá pasado, si habrán corregido o no, en fin, pero imagínense enseñanzas públicas acerca de que Jesús no es Dios, negando la divinidad de Jesús. Por eso dice la Escritura, han surgido muchos y cada día aparecen más, negando esta verdad maravillosa, negando la divinidad de Jesucristo. Por esto conocemos que es el último tiempo, indiscutiblemente. Es un tiempo muy peligroso y es el último tiempo. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, dígase bien, salieron de nosotros, repito esto, ¿no? Ya cuando hay sectas que desde su origen son así, bueno, son así, pero muchos también de los que originaron esas sectas eran de iglesias cristianas sanas que reconocían la divinidad de Jesús y hoy la están negando. Bueno, también dentro de mucho cristianismo que se consideró como sana doctrina, están saliendo cada vez más personas que están negando la divinidad de Jesucristo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y cuando hablamos de permanecer con nosotros, se refiere a permanecer en la verdad. Permanecer en esa enseñanza sana, en esa creencia de que Jesucristo es Dios, pero se desviaron, obvio. Si ya no están de acuerdo con la doctrina, también tienen que irse literalmente o físicamente del lugar donde se encontraban, del lado de nosotros. Tienen que salir al tener otra doctrina, tener otra creencia, ¿cierto? Y dice, vuelvo y lo repito, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todo el que hable de Dios, no todo el que diga, yo creo en Dios, yo predico la palabra de Dios, es de Dios. Por eso no todo el que busca a Dios está buscando realmente al verdadero Dios. Y también se lo digo a usted, si es católico, que tiene a veces la idea de que todos buscamos al mismo Dios. No, qué pena. Si no nos ajustamos a la doctrina de la palabra, no estamos buscando al mismo Dios, porque Dios es único, es uno solo, verdadero, y no tiene diferentes posiciones o creencias, que a una iglesia le acepta la idolatría y a otra no. No, no, a su iglesia no le permite idolatría, ni tener imágenes, ni adorarlos, ni llevarlos en los hombros, ni cargarlos, ni rendirles culto, ni reverencia, venia, nada de eso, porque el Dios que yo predico y conozco y que es el Dios de la Biblia no admite este tipo de cosas. Así que también con amor se lo digo, salga de ese engaño, busque la verdad de la palabra de Dios para que conozca al verdadero Dios. Lea esa Biblia tan grande que tiene allá en su casa abierta en el Salmo 91 solo como un adorno o como si fuera un amuleto para espantar las malas energías. No, 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 eso es para estudiarlo, para leerlo, para conocer la verdad y ser libre de tanto engaño y de tanta mentira. Volviendo acá al tema, ¿sí? Dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Óigase bien, la unción del Santo es el Espíritu Santo de Dios. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Obviamente le estoy hablando principalmente a un pueblo que conoce la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dios no va a enseñarnos una cosa hoy, mañana nos va a decir, ay, era mentira, ya no es así, me equivoqué. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En cuestiones de tratos con el hombre, Dios obviamente cambia hacia el hombre por su misericordia para no destruirlo, le da oportunidades, etcétera, etcétera, pero su verdad, su palabra permanece para siempre y es la misma. Cuando el hombre se arrepiente,
Dios cambia ese trato hacia el hombre porque su amor es mucho más grande que su justicia, pero su verdad es la misma palabra es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia su palabra, ¿sí? Entonces nos sigue diciendo acá, versículo 22, ¿quién es el mentiroso de 1 Juan 2? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ya miramos que negar que Jesús es el Cristo es negarlo como hijo de Dios y negarlo como Dios a la vez. Si usted niega que Jesús es el Cristo, está negando esa verdad y es un ¿qué? Mentiroso, mentiroso. Este es anticristo. Oiga, ¿quién es anticristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que niega al Hijo niega al Padre. Ahí está, ¿sí? ¿Quién es el mentiroso entonces? El que niega que Jesús es el Cristo y a la vez se convierte en un anticristo, porque negar la divinidad de Jesús es negar al mismo Dios y es obviamente negar al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dice el versículo 23. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Usted podrá decir, sí, Jehová es Dios, pero el Hijo no. Paila mocha, vea. Arrepiéntase porque todavía tiene la oportunidad de arrepentirse, acercarse a Dios y conocerlo de la manera correcta y adecuada, ¿sí? Entonces, no niegue esa verdad. Quiero leerla ahí mismo. Ahí mismo no, en 2 Juan, en el capítulo 1, porque ya el tiempo de esta parte se me está acabando. 1 Juan, 2 Juan, perdón, solamente tiene un capítulo, voy a leer desde el versículo 7 al 11 y dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Muchos engañadores han salido por el mundo no reconociendo que Jesús, el que vino en carne, es Dios, en otras palabras, ¿sí? Por lo que ya hemos leído y hemos estudiado. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Otra vez Juan lo confirma. Negar que Jesús es el Cristo, por ende es negarlo como hijo de Dios y por ende es negarlo como Dios. ¿Ok? En carne, como Dios. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Si un día confesaste que Jesucristo era Dios y ahora lo estás negando, estás perdiendo el fruto de vuestro trabajo. Sino que recibáis galardón completo, esa vida eterna. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Que Él es Dios, que el Padre y Él son uno. Y por eso, le repito, los judíos querían apedrearlo. No tiene a Dios, óigase bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y siempre le he dicho, siempre que aparece Hijo, hablando de Jesús, está con H mayúscula. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recebáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ojo amigo, ojo hermano, que te pones a hablar con el testigo de Jehová o que te pones a hablar con otro tipo de sectas que niegan o llamadas iglesias cristianas que niegan la divinidad de Jesucristo. Si los aceptas, estás siendo partícipes con ellos. La Biblia nos dice que no seamos partícipes de las malas obras y mucho menos de esta situación tan delicada como lo es negar la divinidad de Jesús. Ni siquiera le recibas en casa. No te estoy diciendo que lo tengas como enemigo, pero no. Y si no tienes el suficiente argumento y el suficiente conocimiento de la palabra de Dios para tú poder defender esta fe doctrinal de la divinidad de Jesús, no le recibas en casa. Si le vas a recibir es porque tiene buen conocimiento y para tratar de sacarlo del error en el cual se encuentra sumergido esa persona. Y si esa persona no lo acepta, no le vuelvas a decir bienvenido. Ora por él para que Dios quizás tenga misericordia, como Pedro le dijo al mago aquel. Ora por si quizás Dios conceda que te arrepientas, ¿cierto? Por si quizás Dios conceda que se arrepienta esa persona y pueda conocer esa verdad gloriosa y volver al camino correcto si se había apartado o por primera vez caminar en él. Así que, ojo, ten mucho cuidado y nunca vayas a negar que Jesucristo es Dios para que no corras el riesgo de perder la vida eterna y lo veremos en la otra enseñanza.
Recuerda suscribirte también a este canal, comparte por favor estas enseñanzas. Como siempre decimos, nosotros no buscamos lucro, de hecho tú miras, no somos famosos, ¿sí? Pero comparte para que la gente conozca, no vas a encontrar ni siquiera comerciales en nuestros videos porque no hacemos ningún tipo de, no recibimos ningún tipo de monetización o de dinero por nuestras reproducciones. Lo que queremos es que la gente conozca la verdad. Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, etcétera, para que estos videos comiencen a aparecer como primeros en las páginas. Bueno, te mando un abrazo a la distancia. Recuerda, Jesucristo es Dios. Shalom y Maranata, que significa paz, y el Señor viene. Amén.